Buenas tardes a todos y gracias por venir. Es espectacular cómo se ve el Palacio de Congresos desde aquí. Si tuviera la oportunidad de hacer una foto y creo que lo voy a hacer. Voy a romper ya de partida el protocolo y voy a intentar tirar una foto y vamos a publicar porque es que desde este lado se ve espectacular. Ahora, genial. Jova, con todo el mundo con las manos levantadas ya directamente, por favor. Vale, vamos a intentar hacer una ola desde aquí, delante hacia allí, ¿vale? Vamos a probarlo. Perdemos 2 minutos de mesa de conferencias. Empezamos por los de adelante todos, es decir, por los VIPs. Vamos levantando manos y nos vamos hacia atrás. Venga, 1, 2, 3, ya. Vale, espectacular. Pues vamos ahora a postear la ola de Hoy es Marketing. Yo creo que es la primera vez que hacemos una ola en Hoy es Marketing, Padre Simón, con lo que somos innovadores realmente siempre en ESIC Barcelona en intentar hacer cosas nuevas. Y no estaba preparado esta vez. Bueno, en primer lugar, deciros que es increíble, además de tenernos a todos aquí, el poder tener una mesa coloquio con estas 3 personas que han aceptado el reto de que les invitara, sin ningún tipo de presión por su parte, aceptar que toque cualquier tema de los que vamos a ir abriendo, de daros la posibilidad de participar, es decir, coger el hashtag Hoy es Marketing SIC, el MSIC, con H delante, por favor, para irnos preguntando cosas. Yo intentaré ir pillando todo lo que haya de feeds, anotando aquellas preguntas que me parezcan interesantes, es decir, haré censura y iré también colocándolas en el debate conforme vayan entrando, con lo que haremos una mesa redonda 2.0 realmente. No solo intervendré yo, sino que intervendréis todos vosotros, con 3 personas de las que, a buen seguro, ya no solo en Barcelona, sino en España, representan la realidad del negocio digital en primera persona. 3 personas que, empezando por la primera de ellas, por Jaume Gomà, que ya sale allí, tendréis las diapos que irán un poco explicando lo que vamos tocando en la parte derecha del escenario. Jaume Gomà, a pesar de que se equivocó en escoger la escuela de negocios donde estudió en ESADE, mirar dónde ha llegado. Si llega a estudiar en ESIC, no sabéis dónde estaría ahora. Siempre ha estado desde su inicio ligado a negocios online. Empezó en Barcelona Online para después trabajar en 2 telcoms, Wanadoo y Orange, en negocios digitales. Posteriormente saltó a un digital player como segundamano.com y después de aportar tanto valor a las arcas de otros decidió que se lo montaba por sí solo, creía en él, se convertía en emprendedor y está en un proyecto magnífico que se llama Aulabox, que es el primer supermercado 100% online sin ningún tipo de rastro físico que hay en España, compitiendo contra los big players del mundo del retail, del gran consumo. Todo un reto apasionante y que cuando lo explica veréis que realmente lo lleva en la sangre. A mi lado, Miguel Vicente. Miguel Vicente, tuve el placer de trabajar para él en su anterior etapa profesional en Let's Bonus, fue el fundador de Let's Bonus y el que hizo que creciera ese mercado que los españoles no sabíamos y que no teníamos percepción de que podía existir, que era la compra colectiva, y creó un gigante de la compra colectiva en España que de forma muy inteligente creo que vendió a Living Social y una vez vio que su etapa allí tendría a concluir, supo salir a tiempo, decidiendo volver a innovar, a abrir compañías y ha cofundado Wallapop, que es un negocio de compra geolocalizada en una aplicación de bienes de segunda mano
espectacular, con lo que vuelve a reinventarse y a desarrollar un proyecto apasionante. Y además es el presidente de un nuevo clúster que se ha creado en Barcelona, que es el e-commerce and tech Barcelona, que agrupa a todos los profesionales y empresas de los sectores del negocio digital, y en el cual estamos los 4 que estamos en esta mesa, y que Miquel Martí fue el que nos ayudó un poco a coordinar el que pudiéramos estar los 4 aquí en esta mesa. Finalmente, a mi derecha, Marc Vicente. Marc Vicente estudió turismo y después hizo un máster en Business Intelligence, y quizás el que, como yo, representa pues, el trabajar para grandes multinacionales durante un largo periodo de tiempo. No está en el lado del emprendedor como están Jaume y Miguel, pero que está ligado profundamente a negocios online y trabajó inicialmente en Last Minute, ligado a sus orígenes formativos. Después pasó por AVG, pasó por Spanair y después saltó a Acamon, ya un modelo de negocio diferente, y ahora actualmente es el CEO de Rakuten en España, que para aquellos que no lo conozcan, seguramente que después de Amazon es el gran big player del retail online en el mundo, con un jefe apasionante que, entre otras compañías, adquirió Wacky en España y que está desarrollando un modelo de negocio basado en hacer negocio online de cualquier tipo de comercio espectacular, y que tiene un libro realmente muy, muy recomendable. Una vez presentados, vais a ver que la estructura que hemos planteado hoy está dividida en 3 grandes bloques. Un primer bloque donde voy a intentar aprovechar realmente su experiencia personal, sus experiencias, sus vivencias, todo aquello que ellos en su día a día van sacando. Después entraremos en un bloque de reflexión comparativa sobre qué nos parece interesante en compañías y en líderes digitales, y finalmente saltaremos a reflexiones del negocio digital en sí. Como os decía, cualquiera que quiera intervenir, #hoyesmarketing, ESIC, pregunta y yo la pillo al vuelo y las vamos introduciendo. Empezamos por intentar conocer aquellos secretos que ellos han vivido, han tenido, han podido disfrutar en su etapa profesional, en su vida, y que por ahora no han contado. Es decir, intentar pensar en algo que no habéis contado nunca en un escenario y que por primera vez podéis explicar, que consideréis importante para gente que está intentando abrirse camino en el mundo del digital. Jaume, por ejemplo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. La verdad es que impresiona a tanta gente y me parece un exitazo muy rotundo. Secretos. Bueno, primero, antes de un secreto, voy a confesar algo que me enerva. Tenemos aquí a Marc Vicente, a Miguel Vicente, yo quiero ser Jaume Vicente. O sea, está muy descompensado esto. Entonces, a ver si lo solucionamos. Es como un partido de pádel. ¿Verdad? Jaume Enric Jové contra Vicentes. Dicho eso, secreto, bueno, ahora ya no es un secreto, pero sí es algo que viví con mucha intensidad en la etapa previa a lo que fue el inicio de Eulabox, cuando estaba en segunda mano. Hice como director general del portal de segundamano.es, viví la parte inicial más agresiva de competencia con milanuncios.com. Hecho que ha sido muy relevante en los últimos meses a raíz de la compra por parte del grupo Schibsted, que fue quien se quedó con el 100% del grupo Anuntis, propietario de segunda mano, y acabó comprando también Milanuncios, ¿no? Y vivir un poco con el oxígeno, con la distancia, a día de hoy, toda esa guerra competitiva, ¿no?, entre 2 portales liderando con modelos radicalmente distintos ese espacio de mercado, y ver cómo acaba la historia, pues es un lujo realmente muy, muy importante, ¿no? Ya en su momento, ¿no?, hace 4 y 5 años, ya se barajaba la idea de comprar. Y seguramente el secreto sería que si hubiéramos actuado en aquel momento y hubiéramos tomado la decisión de comprar,
hubiera salido mucho más económico de lo que ha sido hoy en día. Que ahora ya era imprescindible, era inevitable dar ese paso y ha resultado ser seguramente un pelín más caro. Muy bien, muchas gracias. Miguel. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Enrique, por la presentación. La verdad es que da gusto entrar en una charla, en una mesa redonda como esta y que te reciban con una ola. Eso solo les pasa a los futbolistas y hoy hemos tenido la suerte que nos ha pasado a nosotros. Así que muchas gracias, Enrique. Secreto. Bueno, antes has hablado de que salía a tiempo, ¿no? Y que vendí la compañía a Living Social. Bueno, yo lo veo de otra manera. La verdad es que yo dejé 4 años maravillosos en Les Bonus. Fue una experiencia absolutamente gratificante y divertida, trabajando mucho, dándolo todo, pero ya consideré que había llegado el momento, como decía, digamos, Guardiola, en el que ya me había vaciado, ¿no? Y que ya no podía aportar nada a la compañía y que había otras personas que lo iban a hacer mejor que yo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el secreto pues es que cuando bueno, decidí marcharme y me despedí del equipo el pasado septiembre, en el 4º aniversario de la compañía, me prometí a mí mismo que iba a mantener las emociones controladas, que no iba a emocionarme, y la verdad es que después bueno, pues de mandarle un mensaje, digamos, de despedida al equipo y ver como el cariño, digamos, que después de haber pasado 4 años maravillosos con ellos, pues se me caían las lágrimas, ¿no? Y es la primera vez, digamos, que dando una conferencia, ¿no? O dando, digamos, una charla, pues estás de esa manera, ¿no? Muy bien. Buenas tardes a todos. Obviamente, primero, gracias por haber venido también. Voy a explicaros mi primer secreto haciéndoos una pregunta. ¿Podríais levantar la mano todos los que conozcáis o habéis conocido a Rakuten durante los últimos 6 meses? Bien, creo que tenemos bastante trabajo aún que hacer. Mi secreto es que cuando Rakuten contactó conmigo ahora aproximadamente 1 año y medio para considerar el proyecto de España, yo tampoco sabía quién eran. Y antes de entrar en el proceso de entrevista tuve que informarme. Pero siendo más serios, antes estábamos comentando el tema de qué hemos aprendido, dónde hemos cometido errores, etc. Pero un secreto que tengo yo es que muchas veces cuando evalúan mi perfil profesional, ven, oh, mira, estuviste en Spanair, puedes contar mucho, ¿no? de errores, ¿no? Sabrás mucho de fracasos tú. La realidad es que mi mayor secreto es que el proyecto en el cual estuve involucrado en Spanair probablemente no lo considero mi mayor fracaso, sino probablemente mi mayor éxito. Fue un éxito en base a todo lo que aprendimos y lo que me ha aportado a posteriori. Fue un éxito en base a toda la pasión que se puso en ese proyecto de un grupo de gente que quiso tirarlo adelante, y cuando valoro lo que fue ese periodo y lo que defendió ese proyecto, el hecho de estar involucrado en él probablemente me hace aún sentir muy orgulloso. Entonces, mucho más allá de considerarlo un error, lo considero un gran éxito personal y eso es algo que no suelo explicar. Muchas gracias. ¿Podría pedir al regidor que nos ponga el PowerPoint en versión PowerPoint aquí? Porque lo tenemos con lo que no sabemos dónde realmente estamos. Gracias. Una vez introducido esto, que es el ejemplo de cómo nos gusta que realmente sean las clases NSI, que es más que explicar PowerPoints que podrían estar en cualquier, seguramente, documento en SlideShare, sino que los directivos, los profesionales que al final imparten clases puedan explicar vivencias reales en primera persona que han vivido los últimos 15 días, no hace 15 años. Eso es lo que un poco intentaré sacar hoy también de ellos tres, de la mesa, para que realmente saltemos a ver realmente esto. Otra cosa de las que a mí me apasiona en el mundo digital es la capacidad de liderazgo. Todas las grandes empresas digitales tienen grandes líderes detrás. Seguramente es porque el mundo digital no todo está escrito, es decir, al final en el marketing, en el mundo del management, tenemos a Kotler o a Drucker que escribieron y que al final los grandes managers los han ido siguiendo. En el mundo digital es muy difícil encontrar obras de referencia que marquen el camino y es muy difícil desde el liderazgo conseguir envisionar a los equipos que sepan ver lo que un líder digital realmente tiene la capacidad de ver, que es lo que no existe. ¿Qué vivencias, qué cosas os habéis encontrado en vuestro día a día, en vuestros proyectos, con vuestros equipos, realmente
donde habéis tenido que sacar esa capacidad de liderazgo para convencer a las personas que forman parte de vuestros proyectos? Empiezo por Miguel en lugar de empezar siempre por Jaume. Muy bien. Bueno, yo digamos, cuando hablamos de liderazgo, pues a mí me gusta recordar las palabras que decía el otro día Simeone, ¿no? el entrenador del Atlético de Madrid, que decía, digo, mira, en el vestuario se discute todo menos el trabajo y no hay nadie más importante que el equipo, ¿no? Y yo creo que esas son las dos cosas, digamos, muy importantes que hacen, digamos, que se conforme un equipo de alto rendimiento, ¿no? Yo creo que es importante cuando uno lanza una startup que sea capaz, digamos, de armar un equipo cohesionado, motivado y que de alguna manera tenga capacidades complementarias, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros al final lo que nos gusta es incorporar clones nuestros, ¿no? Pues oye, yo soy ingeniero industrial con MBA, pues entonces voy a fichar ingenieros industriales con MBA, gente como yo, ¿no? Cercana a mí en cuanto a conocimientos. Y hay que hacer precisamente todo lo contrario, ¿no? Digamos, incorporar perfiles que sean totalmente distintos a los tuyos, que tengan una visión totalmente diferente, un approach distinto a los problemas y, por tanto, en el equipo es donde está la riqueza, ¿no? Y yo destacaría, desde el punto de vista de equipo, pues seguramente lo más difícil que hice en Les Bonus, ¿no? Que es fichar un equipo, digamos, potente, digamos, cohesionados y atraer el talento a la compañía, ¿no? Porque cuando empiezas una compañía, pues es muy difícil atraer gente buena. ¿Por qué? Porque no eres nadie, no se te conoce, es un proyecto, digamos, de mucho riesgo. La gente buena, con talento, pues tiene muchas oportunidades, ¿no? Entonces yo recuerdo que las primeras entrevistas que hacía, pues eran entrevistas a la inversa. O sea, yo recuerdo cuando fiché a nuestro director financiero, a Martí Escusel, pues es un hombre que venía de consultoría, muy organizado, que vino a la entrevista pues con un cuestionario, con 25 preguntas, él me tuvo una hora haciéndome preguntas a mí, bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú qué has hecho? ¿Por qué me tengo que ir a tu compañía? ¿Qué has hecho antes? ¿Qué oportunidad tenemos de tener éxito en el mercado? Y eran entrevistas a la inversa, donde tenías que desplegar tus mejores artes comerciales para convencer a la gente para que se viniera a tu proyecto, ¿no? A mí me quedaron luego 5 minutos de la entrevista pues para suplicarle que se viniera a trabajar conmigo, ¿no? Y yo creo que eso pasa en todos los inicios de todas las startups y ahí es donde realmente te lo juegas todo, ¿no? En ser capaz de incorporar gente con talento al equipo, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los momentos clave, digamos, en el liderazgo de cualquier CEO que esté lanzando, digamos, una startup, ¿no? Ser capaz de convencer a ese talento. En nuestro caso, nosotros empezamos a crear Rakuten en España hará aproximadamente un año y 2 meses, ¿no? Y lo primero que tuve extremadamente claro es que para cumplir nuestros objetivos debería ser capaz de crear el mejor equipo de e-commerce digital que existiera en nuestro mercado. De lo contrario, no sería posible. Para ello, no es suficiente la capacidad de contratar gente que tiene mucha experiencia, robar celos a la competencia, buscar a los mejores profesionales que puedan existir de manera más evidente. En este tipo de proyectos, donde se requiere muchísima energía, porque el reto es extremadamente ambicioso, necesitas que la gente compre el porqué de tu idea y se involucre emocionalmente en lo que quieres conseguir. Y si no lo consigues, da igual la parte profesional, porque sabes que en algún momento el proyecto fallará. Porque son proyectos que en todo momento requieren de un cierto punto de locura. Siempre digo que muchos de los emprendedores que conozco están un poco locos, porque cualquier persona que no esté loca un poco y que piense de manera lógica, en algún momento se retira del proyecto, ¿no? Porque el proyecto no te compensa racionalmente. Y requieres de gente que te acompañe en el camino que lo vea de la misma manera que tú. Y en consecuencia tienes que ser siempre extremadamente claro y transparente a la hora de comunicar lo que requieres desde un punto de vista de vinculación emocional para el proyecto. Para poneros ejemplos, cuando estuve empezando el proceso de selección del equipo, estuve durante unos 2 meses haciendo unas 8 o 9 entrevistas al día, pero intentaba poner las entrevistas a las 5, 6 y 7 de la mañana o 9, 10 y 11 de la noche. Porque uno de los elementos que quería transmitir a la gente es que el ritmo de trabajo que sería requerido para desarrollar este proyecto sería salvaje y el compromiso debería de ser absoluto.
con lo cual la gente se daba cuenta ya solo en el proceso de entrevista, y la gente que normalmente no se presentaba ya era la gente que de manera natural no seleccionabas, filtrabas, y con lo cual no te interesaba. El punto emocional y vincular a la gente desde un punto de vista de si se dirá, pero muy honesto, es extremadamente importante a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Bien, una cosa que me sorprendió mucho de Miki, cuando hablaban de Rakuten y leía después también el libro, es que ese punto de locura lo ejemplificaba en que él un día, cuando decidió que su compañía tenía que dar el salto a ser una compañía global, en una sociedad tan cerrada como la japonesa, donde además se habla muy poco el inglés, decidió que de un día para otro en su compañía estaba prohibido hablar en japonés, y entre todos los empleados hablaban en inglés y los emails se enviaban en inglés. El japonés estaba prohibido dentro de la compañía. Ese punto de locura, que también lo tiene Marc, porque a mí me convocan a una primera reunión de trabajo a las 6 de la mañana para seleccionarme y digo, este tío está loco. Creo que es muy positivo para llevar a un equipo realmente cohesionado hacia un objetivo, y pasa casi siempre en las compañías digitales. Jaume. A ver, para cohesionar un poco lo que se ha dicho y darle un poco de forma práctica a nuestra realidad a día de hoy de Ulabox, lo primero, y emulando a Marc, ¿cuántos conocéis hoy en día ulabox.com? Eso cada vez que lo hago me emociona tremendamente, porque cada vez hay más gente y después de tantos años... A mí me emociona todavía más. Tengo 2 futuros clientes para Macan. Necesitan una agencia de publicidad. Bueno, aparte de eso, que lo comentaremos más tarde, ahora nos vamos 3 años para atrás. 3 años para atrás, Ulabox no lo conocía nadie, prácticamente ni existía. Era una página verde y blanca, precaria, una droguería online, con recursos muy precarios a nivel financiero y con mucha pasión a nivel humano. Pero en aquel momento éramos 3, escasas 4 personas, 3 cofundadores, con mucha ilusión, mucha locura, bueno, el límite ese, ¿no?, entre la locura y la valentía, con muchas ganas, pero con un desconocimiento brutal de gran parte de lo que íbamos a hacer, que es toda la parte operacional, toda la parte de un control de gestión muy extremo y toda la parte del mundo del fabricante. Los 3 cofundadores éramos eminentemente gente del entorno digital. Vete a convencer a gente como a Ricardo, socio y director de operaciones, a Edu, finanzas, o a David Campoy, de la parte de fabricante, a decirles, no, esto es un proyecto que va a ser la bomba, va a ser el supermercado online líder de España, vas a disfrutar como un enano, vas a tener muchísima responsabilidad, pero vas a cobrar muchísimo menos, vas a trabajar muchísimo más y la probabilidad de éxito del proyecto es muy baja. Convénceles si puedes, ¿no? Y creo que ahí es donde ese punto de locura, ese punto de emoción, y para mí un objetivo muy claro, que es no intentar convencer a nadie de que venga a trabajar en tu proyecto, a compartir tu proyecto, sino explicarles con esa pasión, transmitirles esa ilusión, esa fuerza y evidentemente una lógica argumental y racional para que vengan convencidos y tengan muy claro que el sacrificio que van a hacer va a compensar, ¿no? Y luego, creo que también a nivel de liderazgo, lo primero es reconocer que nos equivocamos mucho liderando a diario, y eso es bueno transmitirlo y es lo que nos hace más humanos, más cercanos seguramente, y se nos perdonan más todos los errores que podamos cometer, especialmente si no los repetimos una y otra vez. Y luego, para mí hay un punto muy claro, ¿no?, que es rodearse de gente muy buena en cada una de las áreas en las que nosotros no destacamos especialmente a nivel de capacidades, de capacitación. Tener esa humildad de decir, sé hacer esto, pero en esto, necesito ayuda, es algo realmente muy, muy importante, hacer este ejercicio y luego dejar que cada uno de ellos lidere esa área, ¿no? La gestión hands-on que permita que haya profesionales, gente muy potente, muy capacitada en cada una de las áreas, que gestione con una autonomía prácticamente total. Por aquí, por la mesa 2.0, preguntan cuánto hay de intuición en este líder digital que tenéis vosotros. Ahí yo creo que hay una parte muy importante de intuición. Hay una fuerza que nace de dentro y que lo que haces es buscar de qué forma racionalmente puedes argumentar y sostener ese concepto, ¿no? Yo creo que al final hay una frase que siempre utilizamos, es que las ideas están sobrevaloradas. Al final,
Las ideas nacen y mueren constantemente a millones en cualquier rincón del mundo. Lo importante son las personas, y por eso estamos hablando de liderazgo, ¿no? Son las personas que son capaces de ejecutar una idea que en el tiempo va a sufrir cambios, transformaciones, mutaciones constantes por el entorno y por el propio equipo. Entonces, el equipo que la ejecuta es lo que es realmente clave y la intuición, evidentemente, pues uno la trabaja para irla adaptando a esa lógica argumental que queremos. Yo creo que la intuición suele servir como chispa para mirar en la dirección adecuada, en el sitio adecuado, pero obviamente también debemos vigilar no abusar demasiado de la intuición y basarnos en todo lo que son las métricas que obviamente hoy nos lo permiten medir absolutamente todo. Pero un buen equilibrio entre la intuición, pero tampoco no sobrevalorar tu instinto y tomar decisiones precipitadas es extremadamente importante. Y del mismo modo que cuando muchas veces se discute sobre la creatividad, ¿no? Hasta qué punto la creatividad, la intuición son importantes, porque la creatividad puede ir por encima de lo que serían las métricas, o las métricas deben de ayudar a tomar lo que serían las decisiones. Y yo creo que el punto de encuentro se basa en el hecho de que se requiere de muchísima creatividad para ser un buen analista, se requiere de muchísima intuición para saber utilizar los datos adecuados que te permitan tomar las decisiones que requieres para tu negocio. Cuando no es una cosa o la otra, sino que todo se tiene que combinar. Apreciación rápida a lo que comenta Marc. Yo cuando hablaba de intuición, ir a buscar en la razón argumentos para sustentarla, hablaba de la parte inicial, la gestación de la idea. Luego, evidentemente, todos somos compañías con una obsesión por el dato absolutamente increíble, porque si no, no estaríamos vivos. Bueno, yo creo que el digital significa amor por el dato. Cuando alguien viene de los otros mundos que se miden mirando el dato casi de reojo, cuando ves que todos los digital players 100% lo que hacen es vivir del dato, correcto, te das cuenta realmente, si el dato minuto a minuto, día a día, semana a semana, 24/7. Sí, eso yo creo que es así en las fases de madurez de las compañías, ¿no? Pero al principio yo creo que es todo 100% intuición, 100% locura y 100% obstinación, ¿no? Es decir, yo no creo en modelos de negocio buenos o malos, sino en equipos que los hacen buenos o malos y que son capaces de empezar con una idea, darse cabezazos, no funciona, migrar el modelo de negocio. Yo conozco compañías de éxito que han migrado hasta 3 o 4 veces su modelo de negocio, ¿no? Por tanto, gente con intuición, con mucha obstinación y con mucha capacidad, digamos, de lucha, ¿no? Y al final son los equipos los que hacen realidad, digamos, los proyectos, no los modelos de negocio ni los números, ¿no? Mira, por aquí entraba una cosa, me voy a volver loco porque estoy en 5 pantallas más el papel, pero bueno, voy a intentarlo llevar. La siguiente diapo hablaba de experiencia y por aquí entra una pregunta de intuición igual a experiencia. Y yo tenía la reflexión de, creo que en este mundo digital la experiencia es lo menos importante porque corre más hacia adelante que hacia atrás y el factor experiencia tiene menos importancia que nunca y el gap de cuando una persona se incorpora a un proyecto, el factor experiencia que normalmente le sacabas mucha distancia y para incorporarse y entenderlo necesitaba mucho tiempo, yo creo que ha perdido todo el valor que tenía hace 10 o hace 15 años. ¿Qué opináis de eso? ¿Estáis de acuerdo en que el factor experiencia cada vez tiene menos importancia en el mundo digital? Sí, y yo te diría que tiene un valor fundamental en aspectos muy concretos, ¿no? Yo creo que es el trabajar en entornos basados en el caos y en la incertidumbre, te dará la experiencia de trabajar en compañías digitales. Y eso lo vas a sufrir sí o sí. Entonces, eso sí que te lo aporta la experiencia de haber trabajado en compañías digitales. El tener experiencia en trabajar con datos de forma intensiva, te lo dan las compañías digitales. El trabajar con equipos de alto rendimiento, de verdad, de muchas horas, todos los días y con conectividad 100%. Te da la experiencia de haber trabajado en compañías digitales. Pero el resto es tan cambiante y avanzamos tan rápido que lo que estás es aprendiendo a diario, ¿no? Y desaprendiendo a diario. En nuestro caso hay una excepción, que es toda la parte de operaciones, la parte real, la parte más física, más tangible del proyecto, que evidentemente ahí requiere de mucho conocimiento y también mucha humildad para seguir reinventando, ¿no? Desaprendiendo y aprendiendo de nuevo gracias al canuto digital que le hemos incorporado a la operación. Sí, yo creo que estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes, ¿no? Donde se crean compañías auténticos monstruos en 2, 3 años, 4 años, con muchísima penetración en el mercado y que se crean desde cero, algunas de ellas pues en un garaje o en casa, ¿no?
de alguien, ¿no? Como cuando nosotros empezamos con Let's Bonus. Así que yo creo que la experiencia para emprender no es relevante cuando estás entrando en un modelo de negocio nuevo en el que nadie tiene experiencia, y por tanto yo creo que lo que es relevante es ser capaz de tener unos procesos dentro de la compañía que estimulen, digamos, la innovación, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros en Let's Bonus empezamos con un modelo de negocio pues basado en los comercios locales, como sabéis, con restaurantes y con centros de belleza, y luego fuimos, digamos, introduciendo nuevas líneas de negocio, como eran los viajes o como era, digamos, el producto físico, ¿no? Y al cabo, digamos, de 2 años de haber introducido estas innovaciones, pues cada una de estas líneas de negocio representaba prácticamente 1/3 del volumen de la compañía. Es decir, que habíamos sido capaces de reinventarnos una vez sobre otra, ¿no? y generar nuevas líneas, digamos, de negocio. Y esto lo hacíamos gracias a que teníamos una norma. Es decir, nosotros no teníamos tiempo para hacer grandes estudios, sino que aprendíamos sobre la marcha. Entonces, cuando alguien llegaba a la compañía con una idea, la norma era pruébalo. Venían con una idea, oye, ¿por qué no? Pruébalo. Entonces, lo poníamos en marcha. Y si no funcionaba, pues lo quitábamos al cabo de unos días. Pero era la norma, digamos, que manejaba, digamos, la manera de gestionar la compañía. Es decir, estamos todos aquí para innovar, obtener nuevas ideas. Entonces era un espacio absolutamente abierto en el que íbamos probando continuamente nuevas cosas, y como os imagináis, pues la mayoría de ellas no funcionaban, pero lo hacíamos rápidamente, ¿no? Y por tanto la experiencia no era relevante, sino la capacidad de innovar, ¿no? El valor que aporta la experiencia es indudable, ¿no? Es evidente que experiencia en ciertos entornos es necesaria, pero a veces apoyarte demasiado en los factores de tu propia experiencia puede evitar que seas capaz de romper ciertos tabús cuando en muchas ocasiones es extremadamente necesario. De manera casi cómica, lo que me gusta explicar a mí es que hacer algo durante 50 veces la misma cosa tampoco no me aporta mucho más que hacerlo durante 2 veces, ¿no? Y en el entorno en el que nos encontramos es tan cambiante, de manera tan constante, te guste o no, que es tan importante crear nuevas experiencias como destruir las experiencias pasadas que te permitan tener un prisma totalmente limpio. A partir de aquí, como comentan mis compañeros, a la hora de tomar decisiones, de decidir un rumbo en concreto, probablemente un 10% puedes utilizar un cierto entorno de experiencia, el 90% tienes que testearlo, tienes que cometer errores y tienes que permitir que tus clientes te indiquen el camino a seguir para curtir los nuevos factores de éxito. Pero no te puedes encajar en ciertos elementos que no te permiten romper los tabús establecidos. Enric, si me permites, a nivel de experiencia, un detalle final, pero que me parece relevante y que encaja también con la locura que decíamos antes, ¿no? Una obsesión que teníamos en Nuevabox desde el principio era que no incluyéramos en el equipo a nadie de la distribución tradicional, de los supermercados tradicionales. Teníamos muy claro que queríamos reinventar, queríamos innovar en el mundo de los supermercados. Y la experiencia de la gente que había trabajado en el supermercado tradicional puede ser muy válida, puede ser muy valorada, pero para innovar, que es lo que queríamos hacer nosotros, queríamos gente virgen en cuanto a experiencia en este tipo de sector, ¿no? Y que vinieran limpios de este conocimiento para hacer las cosas de una forma radicalmente distintas. Eso sí, con actitud, mucha actitud. Muy bien. Como veis en la diapo, la palabra error. Soy de los que cree profundamente que en los errores aprendes mucho más que cuando aciertas. Y eso me lo ratificó un día hablando con Ferran Adrià, que me decía, nos dimos cuenta realmente lo bien que hacíamos las cosas cuando empezamos a auditar lo que habíamos hecho bien y el buscarle el porqué. Entonces empezaron a hacer auditorías de su trabajo. Porque solo antes habíamos hecho auditorías de por qué nos habíamos equivocado en cosas. Entonces, tendemos de los errores a aprender mucho más que de los aciertos. Explicarme un error, los tres, del que hayáis aprendido algo que os ha servido después repetitivamente para hacer las cosas bien. Pues errores, como bien dices, se cometen muchos, ¿no? Digamos, yo creo que el equivocarse es algo implícito al proceso de innovar y de emprender. Está ahí
y además se aprende muchísimo de los errores y es lo que realmente, digamos, te aporta a nivel profesional, ¿no? Nosotros cometimos, y yo cometí, pues, un montón de errores, porque además, como antes comentábamos, no tienes datos, empiezas algo nuevo, tomas 100.000 decisiones cada día, la mayoría por intuición, no tienes fundamentos, entonces cometes cientos de errores. Yo quizás destacaría en un momento, digamos, de transición de la compañía. Claro, tú creas una compañía, digamos, desde cero, creas un equipo y luego cuando esa compañía va creciendo, abres varios países, se convierte en una multinacional, tienes, digamos, formas parte, digamos, de un proyecto, digamos, mucho más ambicioso y entonces los perfiles que eran adecuados para la primera fase del proyecto, pues hay muchas personas, la mayoría crecen con el proyecto y maduran profesionalmente, ¿no? Pero otras partes del equipo no están preparados para ese salto o esa nueva etapa dentro de la compañía. Entonces, al final, como generas esa relación de cariño, de confianza y de amistad con todas las personas que están en tu compañía, pues hace difícil tomar decisiones, ¿no? Digamos, de ciertos cambios que tú sabes que la organización necesita para encarar el futuro, una nueva fase, pero que como persona pues te cuesta tomarlas, ¿no? Y en mi caso pues retrasé, por ejemplo, algunas de esas decisiones, ¿no? Aunque sabía que tenía que tomarlas, ¿no? Y al final pues acabaron tomándose, ¿no? Pero seguramente más tarde de lo que debería haberse hecho, ¿no? Entonces es muy importante pues gestionar adecuadamente esos cambios en los equipos que necesitas en los distintos ciclos de la compañía. No necesitas el mismo equipo en una startup que acaba de empezar, cuando no estás en una compañía pues como nosotros que estamos presentes en 5 países y que tiene una complejidad, digamos, diferente, ¿no? Jaume. En nuestro caso, y personalmente también, yo creo que el mayor error ha sido infravalorar la crudeza del cambio de hábito. En el caso de Eulabox, estamos pidiéndole a la gente que deje de hacer lo que ha hecho toda la vida, como lo ha hecho toda la vida, y que de repente empiece a hacerlo de otra forma. Y además que lo empiece a hacer confiando en un proyecto nuevo, desconocido y en construcción. Al menos hace 3 años. Hoy ya estamos bastante más maduros y podemos dar una solución muy competitiva. Pero hace 3 años no. Y los planes de las proyecciones, el plan de negocio, todo el modelo gozaba de una salud, de un optimismo, que si no hubiéramos tomado la decisión, evidentemente, que luego la realidad pues, se convierte en una especie de bofetón, ¿no? Inmenso y te sienta de golpe y te dice, chicos, esto va a otro ritmo, ¿no? Y va a otro ritmo por ese cambio de hábito. No es lento, es lo siguiente. Y es lento, además, aumentado, amplificado, porque vas a lidiar con un sector que está muy enquilosado. Y os puedo contar la primera reunión que tuve con el primer gran fabricante, que como gente del mundo digital, cuando pensamos, ¿a qué fabricante vamos a ver primero? Procter & Gamble, el más grande. Pero claro, íbamos con un PowerPoint prácticamente y una homepage diseñada. Fueron muy rápidos, pero los que vinieron después ha costado construir el portfolio, el surtido que veis hoy en día, ha costado 3 años construirlo, ¿no? Entonces, yo creo que el sacseo, el meneo que te da y el apunte de realidad, esos timings, ¿no? Esa realidad de mercado y la contundencia de provocar un cambio de hábitos es un aprendizaje bárbaro, brutal. Marc. En Rakuten no cometemos errores. Gracias. Siguiente. Es broma. No, un tema muy importante en base a todo lo que estamos comentando aquí, más que un error en concreto, ¿no? que probablemente me costaría mucho elegir entre tantos, lo que es muy importante, y creo que es responsabilidad de los que tenemos la capacidad o posibilidad de determinar estos elementos, es infundir e implementar una cultura que fomente, recompense y abrace el error en base a la prueba, el error controlado y el error previsto en el resto de equipos, porque aunque parece muy evidente y aunque hay mucha literatura alrededor de este concepto, sigue siendo un elemento extremadamente difícil de encontrar en muchas organizaciones, ¿no? El hecho de considerar el error en base a haber intentado algo novedoso, algo positivo. Y aunque suene muy evidente, no suele ser así. De hecho, como ejemplo, algo que suelo pedir a mis directivos, los que reportan a mí directamente, es, por favor, quiero que cada semana, cada viernes por la tarde, me enviéis un report y me expliquéis qué locura habéis cometido esta semana.
Si no tenéis ninguna locura para explicar, probablemente es que no habéis hecho nada de interesante durante toda la semana, en base a realmente generar un gran cambio. Más allá de lo que se puede llegar a generar y analizar las consecuencias desde un punto de vista de mejorar, no volver a tropezar con la misma piedra, es muy importante la parte de fomentar un ambiente que fomente este tipo de cultura. Y de nuevo, no es tan fácil ni normal encontrárselo aún. Muy bien. Hemos hablado de errores. ¿Cuál es el mejor momento que recordáis profesionalmente vinculado a vuestra empresa? Jaume. Yo, el día que me fui corriendo a casa en una hora muy poco habitual, era pronto para mí, para estar en casa cuando llegaba la compra de Ulabox, con un producto nuevo en ese surtido que nos ha costado tanto construir y que seguiremos construyendo y ampliando, que era un yogur. Para abrirlo, probarlo antes de que pasara por el frigorífico y, primero, encontrarlo más delicioso que nunca, comprobar que la fecha de caducidad era más amplia que en cualquier supermercado y que además estaba frío. Y habíamos conseguido algo que todo el mundo nos había dicho siempre que era imposible, que era servir yogures sin romper la cadena de frío y con un nivel de calidad en la entrega, en la caducidad y en la textura, la solidez del producto, que realmente me emocionó. O sea, haber llegado hasta allí es algo muy, muy básico. Estamos hablando de un producto de un valor bajo y de una cotidianidad muy alta, pero lo que representaba aquel momento fue realmente muy, muy notable, ¿no? Y ha sido un cambio de ciclo espectacular en Ulabox, tanto a nivel de propuesta de valor en cuanto a surtido al mercado, el hecho de poder tener productos ya que trabajan con temperatura, y nos ha permitido pues luego abrir fruta, verdura, y en las próximas semanas tendremos más novedades. Miguel. Pues yo destacaría dos momentos muy distintos. Uno de ellos en los inicios de la compañía. Recuerdo que estaba haciendo un viaje a Madrid, que iba a buscar capital, porque ya sabéis que los que empezamos los emprendedores nos pasamos la mitad de nuestro tiempo haciendo funding y pidiendo dinero por ahí, ¿no? Entonces acababa de venir de una reunión que fue francamente difícil, donde los inversores pues no me hicieron mucho caso, y volví así un poco pensando, esto va a ser más difícil de lo que parece y tal. Y entonces me subí en el avión y había pues 3 chicas sentadas detrás mío, ¿no? Entonces una de ellas, de repente les oí hablar y dice: he conocido una cosa que es cojonuda, que se llama Let's Bonus, que acabo de ir a un spa con un 70% de descuento y es la leche, os tenéis que apuntar de verdad. Y la que había al lado le dice: no, pero eso ya lo conozco. Y la otra diciendo: sí, yo también estoy apuntada. Y entonces en ese momento, claro, yo no sabía que yo estaba ahí, las oía y pensé, bueno, pues a lo mejor tenemos una oportunidad porque a los inversores no les gusta, pero al público sí, ¿no? Y ese fue, digamos, fue un momento bonito, ¿no? Y también destacaría el momento en el que dimos el paso e hicimos una campaña en televisión, que además pues, lo hicimos con ayuda vuestra también. Y ese fue un momento, yo creo, importante para la compañía. Hicimos una campaña en televisión importante, hicimos una inversión de más de 3 millones de euros en televisión en aquellos momentos, y esto generó, digamos, una sensación de optimismo en el equipo y una motivación extra que fue absolutamente brutal, ¿no? Pues porque la gente llega a su casa, entonces tu mamá y tu papá te dicen: hombre, yo acabo de ver un anuncio de la compañía, la startup en la que trabajas y la que has estado desde el principio y tal, y eso realmente generó un optimismo, una adrenalina y una ilusión tremenda en los equipos y una capacidad de cohesión que tuve la oportunidad pues, de vivir en Let's Bonus como un gran hito, y que ahora en Wallapop, esta compañía, digamos, de segunda mano por el móvil, que estamos haciendo ahora una campaña en televisión, nos veréis en Antena 3 y en La Sexta, pues estamos también viviendo, ¿no? La misma sensación, digamos, de motivación y adrenalina que realmente hace que ves realidad hecho un proyecto por el que has peleado desde el principio, ¿no? Para explicar el mejor momento, primero de todo, bueno, Rakuten es un centro comercial enfocado sobre todo a pymes, donde pequeñas tiendas locales de toda la vida pueden abrir su tienda y operar. Hay una tienda local de quesos, que también producen quesos en Extremadura, cuyo nombre prefiero no mencionar ahora mismo, pero básicamente la tienda está operada por una pareja de gente mayor. Su negocio está en un momento bastante débil y ellos básicamente deciden jubilarse. En ese momento, su hijo, un chico de 29 años, tiene que decidir qué quiere hacer con el negocio, ¿no? Si quiere tirarlo adelante o prefiere y le gustaría
dejarlo, porque básicamente viendo las circunstancias en el mercado no estamos en el mejor momento. Esa persona contacta con Rakuten y empieza a abrir su tienda en lo que sería nuestro centro comercial. Se deja guiar por lo que sería el asesor comercial de Rakuten en base a crear distintas ofertas y promociones, y el primer día que abre su tienda vende una batería de 150 quesos, algo que en su vida había vendido como tienda local. Cuando llevábamos un mes y medio trabajando, esta persona me llama y me pregunta: Marc, ¿puedo fichar ya a 4 personas más? Porque no estoy dando el abasto o me debería esperar. Ese día es el día que supe que lo que estábamos haciendo realmente podía generar valor en base a la implementación de este modelo de negocio en España. Y esta pequeña anécdota os aseguro que fue mucho más gratificante que cualquier aprobación de un business plan o inversión o modelo que quieras desde un punto de vista de métricas. Es el hecho de constatar que lo que estás haciendo realmente genera el valor que querías que aportara en el mercado y que realmente puedes ayudar con tus servicios y productos. Como managers, ¿cuál es el epitafio que querríais tener en vuestra tumba que os recordara? Pues, bueno, Groucho Marx decía una frase: es perdonen que no me levante, ¿no? Pues yo diría lo contrario, ¿no? Yo diría, me gustaría que apareciera disfruté equivocándome, ¿no? Porque antes comentábamos que el proceso de emprender significa fracaso, significa equivocarse, significa errores, y en ese proceso se aprende muchísimo, ¿no? Yo leía el otro día en la Harvard Business Review un artículo donde decían que el porcentaje de éxito de un emprendedor cuando lanza su segundo proyecto era aproximadamente un 50% mayor de probabilidades de éxito que cuando lanzas tu primer proyecto. Y que, sin embargo, la diferencia entre los que les habían tenido éxito en su primer proyecto y los que no lo habían tenido era absolutamente mínima. Es decir, uno era un 40% y el otro era un 52%. Lo cual quiere decir que en realidad el proceso de aprendizaje está en emprender, está en equivocarse, con independencia, digamos, de los resultados, ¿no? Entonces, todos los que están, digamos, lanzando su proyecto, están emprendiendo, pues tenemos que asumir todos que nos equivocamos mucho y disfrutar haciéndolo. ¿Llama? En mi caso me gustaría ver algo así como aquí yace uno que a pesar de todo cumplió sus sueños. Me sentiría bastante cómodo con algo así. Me habéis dejado el listón muy alto. Como decimos nosotros siempre, probablemente me gustaría que poniera I got the things done, o en una expresión mucho más conocida, just do it. No confío tanto como habíamos comentado, en las ideas, en la capacidad de, obviamente sí de soñar, pero de agarrarte a una idea, sino que confío mucho en la capacidad de ser capaz de ejecutar algo específico e intentarlo, y pase lo que pase, cumplirlo. Y probablemente esto es lo que me caracteriza en todo momento, ¿no? La voluntad e intención y fuerza para intentar ejecutar algo de la manera más efectiva posible. Muy bien. Saltamos a términos de management. ¿Dónde creéis que está el largo plazo? Yo cada vez tengo más la sensación de que ese corto, medio y largo plazo que existía en el mundo de la empresa y donde todos intentamos planificar a 3 y 5 años vista, ha dejado de tener relevancia, de ser importante, de tenerlo que planificar. Si igual el más largo plazo es que el año que viene no hay mercado, no existimos. ¿Dónde os veis realmente? ¿Planificáis a largo plazo? ¿Cuál es el largo plazo? 6 ¿Os meses importa poco? máximo. 6 meses máximo. 6 meses. No vas Clarísimo. más allá de 6 meses. No te importa. Pérdida de tiempo. Lo otro es soñar, no es planificación. Sin duda, o sea, no tiene sentido, digamos, pensar en cuando estás creando un modelo de negocio nuevo, con todas las incógnitas que tienes, vives el día, vives el mañana. El largo plazo es pasado mañana, ¿podrás pagar las nóminas pasado mañana? El mes que viene, esa es la pregunta que te haces. Entonces, no tiene sentido, digamos, planificar a muy largo plazo, ¿no? Yo creo que en Internet las únicas compañías que planifican, digamos, a largo plazo, pues son los grandes titanes, ¿no? Pues es un Google, es un
es un Facebook, es un Amazon, es un Rakuten, compañías, digamos, capaces de jugar a nivel global y que se están disputando el futuro, digamos, digital a través de adquisiciones y peleando por las nuevas innovaciones que hay en el sector. Pero como emprendedor, tu largo plazo es, ¿podré pagar las nóminas el mes que viene? Para ejemplificarlo, yo diría que invierto aproximadamente el 25% de mi tiempo de cada día está invertido en actividades que debo ejecutar y deben de generarme un retorno en base a lo que quería conseguir durante las siguientes 48 horas, tan extremo como suena. A partir de aquí, la mayor parte del resto del tiempo lo dedico en planes de 3 meses y dejo un pequeño porcentaje de un 10% lo que serían los 6 meses. Normalmente trabajamos o me intento organizar en base a lo que serían 30, 60, 90 días y lo actualizo durante cada semana. Más allá de estos 90 días o 3 meses o 6 meses es extremadamente difícil decidir lo que harás operativamente. Lo que pasa es que debemos distinguir lo que es el trabajo operativo y ejecutivo de implementar algo que quieres hacer con el hecho de tener una visión. La visión no se basa tanto en ejecutar, sino en tener una dirección concreta que en muchas ocasiones de manera subjetiva te llega a donde quieres en un plazo de tiempo más o menos a largo plazo, aunque no lo hubieras planificado o plasmado con action points. Yo estoy seguro que muchos de vosotros, aunque la ejecución del día a día la hacéis pensando en mañana, sí que tenéis una idea, una visión que va mucho más allá de lo que sucederá en algunos meses, aun siendo flexibles, sabiendo que las reglas del juego de hoy van a cambiar absolutamente, pero lo que no cambia es esa visión, ¿no? Nosotros cuando en Rakuten realizamos ciertas adquisiciones o entramos en modelos de negocio totalmente distintos a lo que hemos estado operando actualmente, como por ejemplo la reciente adquisición que hemos hecho de Beaver, que obviamente genera bastante incertidumbre desde un punto de vista estratégico, es evidente que en este tipo de transacciones no pensamos en mañana ni en el siguiente mes, sino que pensamos en los siguientes 2 años. No mucho más allá, pero sí en los siguientes 2 años. Estamos en un mundo cada vez más global, pero donde las compañías y las startups nacen localmente. Con lo que estamos en una mezcla de ese término que ya se acuñaba en marketing, que era el local. ¿Empezáis construyendo localmente para intentar envisionar a dónde cabréis globalmente? ¿Solo os preocupa inicialmente lo local? ¿Intentáis pensar en global? ¿Cómo lo hacéis? Empiezo yo. Venga. Va. En nuestro caso es bastante complejo por todo lo que hablábamos antes de la operación y lo que apuntaba hace un momento de la temperatura, ¿no? Nosotros lanzamos el día 1, de hecho fue el 7 de junio de 2011, una operación a nivel nacional con muy poco producto, 600 referencias apenas, que servíamos a cualquier rincón de la península y Baleares. Y lo hemos ido complicando progresivamente con cada vez más productos, hasta llegar a 10.500 que tenemos hoy en día. Productos distintos en stock y en venta. Hasta que integramos en esta operación la temperatura. Al incorporar temperatura hemos empezado a trocear el modelo y lo hemos convertido aún en más local. Y ahora estamos trabajando por áreas metropolitanas, donde hemos empezado primero por Barcelona y cuando hayamos consolidado toda la incorporación de producto que requiere temperatura en Barcelona, replicaremos en Madrid e iremos avanzando. Y después de ese pequeño paso hacia atrás para mejorar en este aspecto del surtido con temperatura la operación y el concepto de la box, luego vendrá el paso hacia adelante de la internacionalización, ¿no? Entonces, es como un proceso bastante bonito de empezar con un tamaño ya a nivel nacional, dar un paso para atrás para parte del surtido a nivel áreas metropolitanas, para luego saltar ya hacia afuera. Sí, sin duda, ¿no? Estamos viviendo una globalización tremenda, donde las tecnologías aceleran absolutamente todo, donde las compañías se internacionalizan muy rápidamente y yo creo que cuando uno lanza, digamos, una compañía, pues ha de pensar en grande y ejecutar en pequeño, ¿no? Digamos, pocos costes, hacerte fuerte en tu mercado, pero pensar en grande, ¿no? Pensar en qué países vas a ir después, cómo quieres internacionalizarte, sobre todo tener en cuenta si estás en un modelo de negocio que es global o local, porque esto te va a marcar las reglas de juego.
Y yo creo que pues, en España, en Barcelona en concreto, pues hay muchísimos proyectos globales que han tenido mucho éxito, creadas por compañías, por emprendedores en Barcelona. Antes Enric comentaba el tema del clúster digital en Barcelona, ¿no? Pues daros un dato, ¿no? Solo las primeras 20 compañías que conforman ese clúster digital en Barcelona, que lo conforman compañías pues, como eDreams o Digeo, o como Privalia, como Softonic, como Let's Bonus y muchas otras que seguro me dejo, son compañías absolutamente internacionales, globales, creadas en Barcelona en los últimos 5 o 10 años, que están presentes solo las 20 primeras en más de 40 países, facturando más de 5.000 millones y que dan empleo a más de 5.000 personas, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de verdaderas compañías globales. Entonces, sí, se puede hacer una compañía, por supuesto, global, con base en España, con base en Barcelona, y tener esa perspectiva y esa ambición, digamos, internacional, que es muy sana para este tipo de proyectos. Eso sí, como antes comentábamos, pensando en pequeño, ¿no? Y ejecutando en pequeño y todo muy lean y todo muy bajo coste, ¿no? A mí me encanta el eje que se ha generado en muchos negocios de compañías que cada vez más arrancan de manera local desde un punto de vista de ejecución, luego tienen la capacidad de globalizarse desde un punto de vista de sinergias y utilizar esas sinergias para globalizar su localización. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Cualquier marketplace que se enfoque a las tiendas específicas tiene que tratar, hablar y desarrollar una relación con cada una de ellas. A través de esos elementos se generan sinergias concretas, pero que estamos hablando quizá en una ciudad en concreto, no mucho más allá. Este modelo a posteriori se puede escalar, pero es muy distinto escalar la ejecución que escalar la estrategia. Obviamente la globalización te permite reducir costes, te permite ser más eficiente y sobre todo también ser mucho más rápido, pero es muy importante saber qué tipo de negocios requieren de un contacto muy directo con cada uno de los mercados en los que se está trabajando. Como anécdota, nuestro fundador, Hiroshi Mikitani, que es conocido como un maverick del área del e-commerce, es una de las personas más influentes en el entorno de e-commerce en todo el mundo. Aún hoy en día tiene contacto directo y tiene en su teléfono directo unos 100 tiendas originales de las iniciales que empezaron a operar en el marketplace de Rakuten. Son gente que actualmente, aún cada día, cuando quieren comentar algo, le llaman a él directamente y comentan la situación de sus ventas, cómo podemos mejorar. Y esta misma persona está dirigiendo una compañía valorada, que tiene un market cap de unos 20 billones de dólares. Con lo cual, esta sinergia entre globalización desde un punto de vista de estrategia, eficiencia y velocidad, pero la localización a la hora de ejecutar es probablemente lo más eficiente en la mayoría de negocios. Hay muchos otros negocios donde la localización en algunos casos no es necesaria. Qué importante es la creación de marca en este mundo, donde, por un lado, las marcas nacen y crecen y son conocidas y tienen notoriedad más rápidamente que nunca, pero sin invertir tanto como se invertía antes en publicidad. ¿Cuán importante lo consideráis en vuestros negocios? Miguel. Fundamental, ¿no? Antes hemos hablado de las inversiones que, por ejemplo, pues en nuestro caso hemos hecho tanto online como offline en televisión, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que una marca no se crea a base de campañas de publicidad, ¿no? Sino que se crea a base de hacer el trabajo bien día a día, ofreciendo el mejor producto o servicio al mejor coste y haciendo que los clientes estén contentos, repitan y hablan bien de ti, ¿no? Es quizás porque en el mundo digital el producto está más enganchado a la marca y al servicio que nunca, y en la realidad o en el mundo offline, ¿no? ¿Pensáis que es por eso el que es menos necesario crear un branding? Yo creo que es porque en el mundo digital la transparencia y la democratización que hay hace que el usuario se convierta de verdad, por primera vez, de verdad, en el centro de la historia, en el centro de la ecuación. Y a partir de allí, el valor de lo que estás ofreciendo a este usuario para satisfacer una necesidad cobra enteros a una tasa muy superior en lo que habíamos venido acostumbrados hasta la fecha, ¿no? Nosotros también hacemos lo mismo que comentaba Miguel. Al final es obsesión en tener el mejor producto y el mejor servicio. Y luego ya lo aceleraremos
a nivel publicitario, ¿no? Y creo que el core, el núcleo de cualquier marca tiene que ser, o debería siempre ser, en el espacio digital y también en el tradicional, tener el mejor producto y el mejor servicio. Esto es lo que crea el núcleo y luego ya lo iremos engrosando y amplificando, ¿no? con un mensaje publicitario que sea consistente. Siendo muy pragmático desde el punto de vista del retorno de la inversión en desarrollar una marca, en mercados donde el entorno del e-commerce aún es extremadamente inmaduro, sin ir más lejos, España, si miramos los motivos mediante los cuales los clientes aún no compran en Internet, los que no lo hacen, veremos que en el top 5 de esos motivos hay elementos relacionados con el miedo a la seguridad del pago, a la confianza de la transacción, algo extremadamente habitual en mercados donde realmente nos queda mucho camino a recorrer. Cuando existe ese elemento aún de miedo y desconfianza, es cuando precisamente elaborar una marca que genere valor y confianza de cara al cliente puede generar muchísimo más retorno que en otros mercados o canales donde la gente de manera natural ya tenga menos miedo a realizar la transacción. Lo que también sucede, y es algo que nos pasa a muchísimos de los que trabajamos en el entorno digital, es que valorar el retorno de la inversión a la hora de crear una marca a corto plazo es muy difícil. Y como bien habéis visto, la mayoría de nosotros nos dedicamos a evaluar nuestras actividades, decisiones y retornos en lo que pasará en los siguientes 3-6 meses. Con lo cual genera bastante inquietud y es un gran reto cómo se puede desarrollar una marca que a priori parece extremadamente evidente que se tiene que hacer, pero manteniendo el control sobre lo que inviertes a la hora de generar valor. Porque, de nuevo, cuando una compañía como la nuestra o muchas en el entorno digital invierte en marca, no solo está pensando en un concepto, no solo está pensando en una visión, está pensando en que el hecho de que la marca sea más conocida implicará que el click-through rate, que la tasa de clics que el cliente tiene a la hora de clicar en la publicidad que puedes ver en Google será más alto y en consecuencia el retorno de lo que inviertas y el coste de captación de clientes será más bajo, con lo cual tiene un retorno positivo. Este elemento es extremadamente importante a la hora de calcular realmente todo lo que realizas en la marca. Al final se trata todo de medirlo y saber si la medición tiene que ser realizada a corto, medio o largo plazo. ¿Cómo es la revolución del móvil? El que todos están movilizando, que el consumidor tiene cada vez más interacción, pero al mismo tiempo es un consumidor que seguramente está más infoxicado que nunca. Es decir, al final tiene poco foco, ve muchas cosas pero recuerda muy pocas. ¿Qué os aporta el móvil y qué os quita el móvil respecto a ese mundo digital que era más físico, de una pantalla, de un consumidor más ligado a una web tradicional, sentado delante de un ordenador, que interaccionaba menos, quizá compulsivamente? Sí. Quien quiera. Bueno, yo creo que evidentemente estamos viviendo el mundo es mobile, ¿no? Yo leía el otro día en Estados Unidos que en marzo pasado por primera vez el tráfico desde dispositivos móviles había superado al tráfico desde dispositivos fijos, ¿no? Por tanto, claramente estamos ahí, esto no tiene vuelta atrás y los usuarios cada vez más usan ese tipo de aplicaciones. Yo te diría, en mi experiencia, los usuarios que se han descargado una aplicación de una marca suelen ser usuarios más fieles que aquellos digamos, que lo están haciendo, digamos, en el formato tradicional, ¿no? Probablemente, ¿por qué? Porque bueno, hay un número más limitado, ¿no? de apps que puedes bajarte o que decides bajar en tu móvil. Por tanto, yo sí que creo, digamos, que hay mucho valor en ese tipo de usuarios, como marca o como e-commerce o como compañía. También creo que están saliendo muchos modelos de negocio nuevos al hilo, digamos, de esta revolución mobile que estamos viviendo, que está permitiendo que muchas compañías con muy poca inversión sean capaces de atraer, digamos, nuevos usuarios a unos costes de adquisición realmente muy bajos, nunca vistos comparados con el canal tradicional, digamos, web, y que eso está permitiendo que haya compañías que estén creciendo a un ritmo vertiginoso con unos costes de adquisición muy bajos, ¿no? Que pueden ser 3 veces, 4 veces más bajos que los que puedes tener en un canal, digamos, tradicional. Si bien es verdad que se está masificando, ¿no?
y yo creo que evidentemente no va a haber espacio para todas las apps que ahora mismo en el mercado, que muchas de ellas además no tienen un modelo de negocio claro, o sea, esto es una realidad, y yo no creo que sobrevivan más del 1 o el 3-4% de las que hay ahora mismo, porque bueno, es muy difícil, es más difícil tener un modelo sostenible de monetización en el móvil que lo que es en el modelo tradicional. Entonces yo sin duda creo que ahí va a haber pues, un proceso natural darwiniano de selección natural de aquellas compañías que no han sido capaces de armar un modelo de negocio sostenible en el móvil, ¿no? Yo creo incluso que en algún momento se va a poner de moda no operar en móvil. El tema es, algo fundamental es que debemos entender es que no existe un cliente, no existe, cuando operas un negocio online, no existe un cliente que te venga a través o mediante dispositivos móviles y otro que te venga a través de dispositivos no móviles. Con lo cual, cuando mides la retención, etcétera, etcétera, lo haces de manera segmentada. Lo que debemos entender es que es el mismo cliente. Es un mismo cliente utilizando distintos dispositivos y que en cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto porque lo que se espera en cada uno de ellos, el entorno en el cual está utilizando cada uno de ellos le generan unas expectativas distintas. Lo que supone un gran reto es cómo tener control y conocimiento sobre ese usuario único y cómo ese usuario único se comporta en base a todas las múltiples canales que existen, ¿no? Y obviamente podemos ir incluso mucho más allá de lo que sería móvil y irnos a wearable devices, pero es importante que podamos medir lo que sucede en cada uno de los dispositivos en los que los clientes están actualmente interactuando. Es un comportamiento extremadamente normal, es que los clientes utilicen el móvil para buscar información, para que luego a posteriori realicen una compra, transaccionen en lo que aún sería un dispositivo, una tablet o sería un dispositivo fijo, etcétera, etcétera. Lo que no significa que el móvil no haya sido efectivo a la hora de asignar una transacción. El móvil ha aportado su valor en el momento determinado para ayudar a la toma de la decisión. Yo creo que un gran reto al que nos enfrentamos todos es sincronizar todos estos canales y entender que el cliente sigue siendo el mismo, sencillamente es mucho más complejo, pero también nuestra capacidad es mucho más rica a la hora de generar valor a ese cliente. Para cerrar, un dato y una reflexión. El dato es que nosotros en Ulabox ya estamos con tasas de apertura de mails desde dispositivos móviles que superan el 60% del total. O sea, 60 de cada 100, en algunos casos de segmentación particular, ya se abren desde dispositivos móviles. O sea, hablamos de que ha superado ya lo que es el entorno desktop o no mobile. Con lo cual, la relevancia evidentemente es mayúscula. Complejidades que provoca el mundo mobile, lo empezaba a apuntar un poco Marc, ¿no? Esta interacción con un usuario que es el mismo, no hay un usuario de móvil o de desktop, sino que es el mismo que interactúa de distinta forma en función del contexto y la necesidad que tiene en cada momento con nosotros, nos obliga a hacer dos cosas muy complejas. Una es tener una navegación homogénea y persistente en cada dispositivo, o sea, tenemos que sentirnos cómodos en cada dispositivo con el que nos conectamos a un servicio web o web móvil, y tiene que ser persistente. Lo que he hecho en un tablet, luego debo encontrarlo en el mismo estado que lo he dejado en el ordenador de casa, porque si no, es muy frustrante, ¿no? Y todo eso tiene una complejidad derivada que es el mantenimiento. Para las empresas de hoy en día hay mucho más coste, hay mucho más recurso dedicado, muchas más personas trabajando para poder mantener esa relación homogénea y persistente intradispositivos, ¿no? Hay cada vez más pantallas, hay cada vez más necesidad de mantener esa relación con cada pantalla y cada usuario. Yo tengo la sensación que cada vez si te lo apuestas todo a móvil, que puedes conseguir una relación, una fidelización del cliente mucho más importante, también te la estás jugando mucho más a un cara o cruz. Es decir, ¿me sale o no me sale? Estás perdiendo multicanalidad, evidentemente, a pesar de que cada vez todo vaya más hacia el móvil. Dos últimos temas que me gustaría abordar con vosotros. Uno va relacionado con, seguramente, la mayor parte de gente que tenemos aquí, que son personas que están en proceso de formación, que están en proceso de crecer profesionalmente todavía. Y me gustaría que cerráramos intentando proponerles cosas, y concretamente en dos temas. Uno es, ¿toca marcharse en un momento en donde parece que ya empiezan a haber
brotes verdes, entre comillas, las cosas empiezan a ir mejor, pero ya más que porque realmente España vaya mejor o peor, ¿qué nos aporta cuando estamos creciendo profesionalmente el ver diferentes culturas, diferentes países, diferentes formas de hacer, de abordar negocios? ¿Aconsejaríais a las personas que están en un proceso de formación y crecimiento que se fueran de el otro día leía Triángulo de las Bermudas, que en Cataluña suponen Barcelona, la Cerdaña y la Costa Brava, que nos tienen aquí muy cómodos y muy felices? ¿Qué les propondríais? Definitivamente, mi recomendación sería que es muy positivo iros, más que iros, enriqueceros profesionalmente de distintos entornos culturales y profesionales. Yo concretamente, cuando tenía 22 años, decidí irme un año a vivir a Londres y 7 años después había vivido ya en 4 países distintos, que es cuando regresé a España. La experiencia de contrastar los distintos mecanismos de comunicación, distintas culturas a la hora de trabajar, de organizarse con distintos mercados, es extremadamente positiva, ¿no? Porque te genera mucho más contraste. Es no solo bueno para aprender, sino anecdótico, bueno desde un punto de vista personal y profesional. También es cierto que no creo que sea extremadamente necesario, pero lo que sí que es necesario es que perdamos un poco el miedo de que probablemente nos formemos todos mucho más en el inglés y de que, por ejemplo, seamos conscientes de que el hecho de terminar la universidad y coger la maleta e irse un año a dar vueltas es algo extremadamente normal en muchísimos países anglosajones o incluso no anglosajones y asiáticos. Y es algo que aquí aún no realizamos demasiado y creo que nos permitiría no solo mejorar a nivel individual, sino también yo creo que aprenderíamos a hacer mejor algo que en España no se nos da muy bien, que es vender nuestros productos y servicios fuera de nuestro mercado, porque entre otras cosas conocemos poco lo que hay en otros mercados, ¿no? Siempre lo contrasto con Italia. Y Italia es un mercado donde los productos y servicios en general son fantásticos, pero es que son mucho mejor que nosotros vendiendo esos productos y servicios. Y probablemente no tenemos nada que envidiarle a este mercado. Pero en general los italianos tienen una cultura histórica donde más rápidamente y de manera más sencilla han salido de su mercado, han salido a formarse, a estudiar, a arriesgarse, emprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchos casos luego han vuelto y en muchos otros casos no han vuelto, pero incluso han generado valor en su propio mercado estando fuera. Con lo cual, totalmente recomendaros. Y cuanto más miedo os dé iros, más motivos tenéis por hacerlo, ¿no? Salir de vuestra zona de confort, eso es lo que os permitirá aprender y seguir creciendo y arriesgaros, porque lo único que no podéis permitiros es no arriesgaros. Yo, por dar un punto de contraste, me ha gustado mucho, por cierto, el Triángulo de las Bermudas, cuán real es. Siempre los mismos ahí dando vueltas. Yo os diría que no lo hagáis. Con lo bien que se está, ¿para qué salir de la zona de confort? ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué ir a pasar frío o a pasar demasiado calor? ¿Para qué empezar de cero? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué titubear delante de alguien que me habla en un idioma que no domino? Quedaros aquí, de verdad. Es como emprender. ¿Animarías a la gente a emprender? No, que no lo hagan. Es tan extremadamente duro y difícil, o sea, no lo hagáis. A no ser que os queme de dentro. Si os sale de dentro quemando, con una fuerza que no podáis parar, hacedlo. Si no, olvidaros, quedaros aquí. Playa, montaña y vamos viviendo. Eso sí, el país se nos va a consumir y se nos va a morir en las manos. Porque hay culturas que sí que están yendo con una fuerza brutal a nivel de oxigenar la cultura, enviando talento afuera para que crezca, se alimente, se haga más fuerte y vuelva y alimente ese país, esa población, ¿no? Entonces, para provocar y para saxear un poco, no lo hagáis, por favor. No lo hagáis. Miguel. Sí, a ver, yo comparto plenamente lo que se ha dicho aquí, ¿no? Yo creo que el pasar, digamos, una estancia fuera en otros países es absolutamente enriquecedor.
a nivel profesional pues te permite conocer otros mercados y conocer gente interesante que después pues, puede ser importante en tu futuro profesional. También os diría que no creo que haya que hacerlo porque no se puedan hacer cosas bien desde aquí. O sea, hay que hacerlo porque yo creo que a nivel formativo pues es una experiencia que desde luego curte y aporta. Pero también aquí puede ser un buen lugar para lanzar tu startup y desde aquí hacer un proyecto global y plantearte crear una compañía global y expandirte a 3, 4, 5, 6, 10 países. Bueno, mucha gente lo ha hecho, se puede hacer. Barcelona en ese sentido pues yo creo que tiene un ecosistema bastante potente, digamos, de business angels, de fondos de capital riesgo y de oportunidades y de know-how en el mundo digital. Y por tanto, yo creo que eso también, digamos, hay que contemplarlo, ¿no? Tomar la posición media. Sí, sí. Te quedas en la zona de confort, pero entrando y saliendo. Bueno, ser global desde aquí. Muy bien. Una pregunta. Nos dicen que no hemos abordado el Big Data. Os doy la oportunidad a uno de que me lancéis qué creéis del Big Data. Yo estoy cansado de oír Big Data, Big Data, Big Data y creo que solo grandes players pueden utilizar el Big Data y el otro es My Data, punto, pelota y como ya decía Jaume, analizar bien tu data, pero el Big Data solo lo pueden manejar grandes telcoms, grandes operadores como Apple, como Facebook, pero yo creo que el resto, el Big Data lo podemos ver, oler y si nos lo venden aprovecharlo, pero poca cosa más, Jaume. Sí, se confunde la terminología con una facilidad muy tremenda, ¿no? Y yo creo que el concepto Big Data, que reconozco que lo tengo que utilizar porque ayuda a vender, lo utilizamos muchas veces para hablar de Data Science. Y Data Science y Big Data son dos conceptos que sí son primos hermanos, pero no es lo mismo. Y el Big Data, yo creo que debemos de ser menos ombliguistas, ¿no? y mirar un poco más allá. Cuando hablamos de Big Data, la palabra Big debe ponerse muy grande respecto al data. Estamos hablando de cantidades ingentes de datos que realmente han roto una barrera para grandes compañías de saber procesar, ¿no? O sea, hay un cambio de ciclo brutal. Nosotros con pequeños softwares en las compañías en las que estamos podemos asimilar, digerir y trabajar muy bien el Data Science. Bien, así hemos contestado. Luis Fernández que lo pedía. Última reflexión que os pido a todos. Hay un reto brutal por lo rápido que va el mundo de continuamente formarse. Y estamos en un espectro de escuela de negocios donde evidentemente lo que hace es vender formación. Pero cada vez la formación tiene que ser más el día a día, más interconectada. ¿Cómo os formáis? Y por poder ofrecer algo, decidme un vídeo o un libro que os haya gustado últimamente que recomendéis a los asistentes que puedan leer o que puedan ver. Marc. Libro, muy directo. Libro, El Círculo de la Innovación, de Tom Peters. Muy refrescante leyéndotelo ahora o dentro de 20 años, desde un punto de vista de conceptos. Desde el punto de vista de formación, es efectivamente... Mejor leeroslo ahora que a Tom Peters le caerá la pasta del royalty. Efectivamente. Formarse es importante, lo que pasa es que hay muchas maneras distintas de formarse, ¿no? y también es importante que incluso los centros académicos se puedan adaptar y todo el mundo tenga el compromiso de entrar en este círculo de formación. Cuando me refiero al compromiso, lo que me refiero es que es muy difícil mantenerse al día en el entorno de la formación cuando los mismos que estamos en el entorno profesional estamos ejecutando al mismo tiempo que nos formamos en base a lo que estamos ejecutando. Lo que quiero decir es que lo que es muy importante es que la gente que está en el día a día de lo que está sucediendo, porque son los que están rompiendo los esquemas, se involucren mucho en los entornos académicos. Yo creo que todas las personas que tenemos la posibilidad de explicar y de ayudar y de fomentar lo que está sucediendo en el mercado, esa posibilidad se transforma en la obligación casi de tener de compartir todo lo que aprendemos, porque solo así se podrá actualizar lo que realmente en el entorno académico se está trabajando con lo que sucede día a día. Se tiene que conectar muchísimo más que nunca, ya se ha hecho siempre ha sido importante, pero ahora mucho más que nunca el entorno empresarial, el entorno de emprendeduría, sobre todo enfocado a las nuevas tecnologías,
obviamente en el marketing, pero no solo en el marketing, con los entornos académicos. Si se desconectan 2 milímetros, puede haber un gran problema o gap, ¿no? que hoy en día en algunos entornos existe, ¿no? Muchas empresas como nosotros, en muchas ocasiones estamos buscando gente para fichar de manera constante en perfiles concretos. Todos sabemos cuál es la situación en nuestro mercado, pero hay un desencaje entre la oferta y la demanda en nuestro mercado enorme. Y ese desencaje, obviamente, se tiene que arreglar, porque yo me paso el día buscando desarrolladores, especialistas en marketing analítico, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos perfiles cuesta mucho de encontrar, cuando en realidad es lo que se demanda. Con lo cual, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esa demanda y esa oferta se vuelva a encajar, de manera que yo no me tenga que ir afuera a buscar gente, y los profesionales que se están educando y formando actualmente sean conscientes de la realidad de lo que sucede hoy en compañías digitales como las nuestras. Miguel. Sí, hombre, yo recomendaría como libro pues la biografía de Steve Jobs, ¿no? A mí me parece pues, un personaje absolutamente apasionante, un absoluto visionario, que además que tenía una visión, digamos, de la compañía, ¿no? Claramente de cómo debía ser, y además la seguía, ¿no? Porque todos tenemos una misión y una visión clara de nuestras compañías, pero luego nos perdemos por el camino, ¿no? Y acabamos haciendo algo distinto. Sin embargo, él fue absolutamente fiel, costara lo que costara, digamos, a ese proceso, ¿no? Yo creo que si te planteas emprender, desde luego esto es un libro que yo recomiendo, por la pasión, digamos, que transmite y por lo que, bueno, esa capacidad que tenía de perseguir ese sueño, ¿no? Y yo diría pues que evidentemente la formación es fundamental. En este mundo en el que vivimos, a la velocidad al que se mueve, pues hay que hacer un esfuerzo constante en estar al día. Sí que es verdad, en las escuelas de negocio el nivel es bueno, pero en las carreras más técnicas yo creo que estamos viviendo un desfase importante, ¿no? entre las necesidades que tienen las compañías, con nosotros, por ejemplo, en el sector digital, y lo que se está enseñando en algunas universidades técnicas, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay que hacer un esfuerzo para que esa formación pues tenga sentido, sea práctica y esté alineada con lo que necesitamos hoy, ¿no? Porque a veces es una pena, pues, en compañías como las nuestras, que estamos buscando perfiles, digamos, técnicos sin incorporar a nuestras compañías, y tenemos que irlos a buscar fuera, cuando aquí hay un montón de gente formándose en cosas que es que ya no hacen falta, ¿no? Jaume. Súper rápido, yo recomiendo muchísimo un libro que es El viaje de la innovación, de Carlos Domingo, un buen amigo mío, hay que decirlo también, pero es un libro muy fresco, muy fácil de leer y que te permite entender todas las mecánicas del mundo de la innovación a través de ejemplos muy claros, ¿no? Como pues el mundo de Kodaks, Apples, etcétera. Y desde distintos sectores, además, desde cosas mucho más tradicionales a cosas mucho más digitales. Y luego, cada día estoy un poco más friki, y últimamente, desde hace año y medio, cada día antes de irme a dormir, veo 2, 3, 4, según cómo vaya el ritmo de adicción, vídeos por YouTube antes de cerrar los ojos. ¿Vale? Me ayuda a oxigenar mi mente, a dejar de pensar en KPIs y pensar en ciertas cosas, y además lo utilizo como herramienta formativa, ¿no? Estoy suscrito, no sé, al canal de TechCrunch y a tantas otras cosas, tanto sean de la parte digital o de deportes que me gusta hacer. Y hay un vídeo que recomiendo muchísimo, que además me lo pasó una persona que está por aquí, que es Miquel Martí, que es y realmente me pareció muy inspirador. Es una ponencia del fundador de Evernote, que explica un poco todo el proceso de gestación de su proyecto y de la emprendeduría en general, ¿no? Si buscáis Founder Evernote en YouTube lo encontraréis con facilidad, hay cientos de ellos, pero me parece que es una persona que tiene un speech realmente interesante y muy elocuente. Muy bien, pues nada, ha sido un placer compartir esta mesa redonda hablando un poco del mundo digital con estos tres cracks. Hemos empezado con una ola offline, acabo con las Google Glasses y haciendo una fotito otra vez, que también colgaré en unos momentos en las redes. Muchas gracias por haber asistido. Ahora vendrá una nueva conferencia.